Para empezar, vamos a conocer qué es la enfermedad renal crónica. Aquí nos dice el concepto que es la pérdida progresiva de la función renal en meses o en años, independientemente de la etiología subyacente. En una etapa inicial, la enfermedad no presenta síntomas y puede ser controlada, pero en etapas donde la enfermedad esté más avanzada, la persona puede necesitar terapia renal sustitutiva. En este caso, hablemos de diálisis peritoneal y hemodiálisis, incluso hasta trasplante del riñón. También tenemos y contamos con la clasificación de la enfermedad renal. En esta parte podemos observar los estadios de la enfermedad renal crónica y su tasa de filtrado glomerular. Enfocarnos en nada más en las primeras etapas de la enfermedad como primer nivel de atención. Damos la atención a los pacientes en estadio 1, 2, 3A, 3B. Con la tasa de filtrado glomerular, pues es importante, ¿verdad? Conocer como nutricionistas, esta tasa de filtrado, pues la podemos sacar de una aplicación, ¿verdad? Que se llama Seca de EPI. Entonces, esta aplicación es meramente médica, pero como nutricionistas podemos buscarla en la Play Store, ¿verdad? Para conocer un poco más sobre la tasa de filtrado y nada más para conocimiento propio. La enfermedad renal también está basada bajo factores de riesgo, factores que pueden acelerar la progresión de la enfermedad y factores que pueden disminuir la progresión de la misma. En este caso, los factores que aceleran la progresión de la enfermedad renal crónica son factores modificables. Dentro de los factores modificables encontramos el control de la presión arterial, ¿verdad? En este caso, la presión arterial elevada hace que el corazón trabaje más duro, por ende hay un daño en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, específicamente en el riñón. Entonces aquí es donde ocurre que ya no se pueden eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. ¿Es controlable la presión arterial? Claro que sí. Las dislipidemias, otro factor modificable. Aquí ocurre un desorden metabólico, hay hiperlipidemias y ácidos metabólicos y está relacionada con la progresión de la enfermedad renal crónica. El tabaquismo es otro factor modificable. Aquí se incrementa o hay un incremento en la presión arterial, afecta la hemodinámica renal y es un factor progresivo independiente de la enfermedad renal crónica, pero que también puede ser modificable. La obesidad es otro factor muy influyente. Aquí la población obesa tiene mayor prevalencia de proteinuria, por ende es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal y la progresión de la misma. ¿Controlamos la obesidad? Sí se puede controlar. La hiperuricemia es otro factor importante. Aquí donde hay una elevación del ácido úrico, se disminuye la excreción urinaria. De repente llega el paciente con dolores articulares, con problemas de edema, inflamación en rodillas, tobillos, manos, y es cuando hay una elevación de la misma. Entonces las cifras elevadas aceleran el deterioro de la función renal. Entonces es importante examinar la utilización del medicamento para controlar la hiperuricemia, así como la alimentación. El alcohol es otro factor modificable. Aquí hay consumo de alcohol en exceso puede favorecer a una hipertensión y es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica. Dentro de los factores de riesgo que disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica, estos son factores no modificables, ¿verdad? ¿Por qué no modificables? Tenemos la predisposición genética. No se puede modificar la genética. En algunos casos de la enfermedad renal puede ser hereditaria. Dentro de la genética hay una prevalencia de 1 en 1000, ejemplo, una poliquistosis renal, ¿verdad? Entonces, la genética no puede ser modificable. De igual manera, la raza es un factor no modificable. Aquí hay una alta prevalencia en la población afroamericana y los afrocaribeños.
También el factor materno-fetal, ¿verdad? Es un factor no modificable. Aquí entra un poco lo que es la desnutrición materna, donde hay exceso de ingesta de calorías por el recién nacido y favorece la aparición de la enfermedad renal y otras. El bajo peso al nacer está asociado a una hipertensión por un número reducido de nefronas. Por eso es un factor no modificable. La edad también. Aquí hay una tasa de progresión de la enfermedad renal y está influenciada por el incremento progresivo de la edad y el género. En este caso, el género masculino es el que se asoció con mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Ahora bien, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos nutricionales? Uno de ellos, retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica a través de la planificación de una dieta equilibrada y controlada. Vamos a brindar educación alimentaria nutricional oportuna para mejorar la calidad de vida y vamos a promover la actividad física a través de la educación alimentaria nutricional. Siguiendo, la atención nutricional. ¿Cuál va a ser nuestro manejo nutricionalmente? Tenemos aquí antecedentes clínicos. ¿Qué evaluamos en los antecedentes clínicos del paciente renal? Nos interesa conocer patologías asociadas, factores de riesgo, como los que se mencionaron anteriormente, una exposición a los agrotóxicos, ¿verdad? También eso es muy importante evaluarlo en el paciente. Vamos a ver o evaluar los análisis bioquímicos también. Como nutricionistas nos interesa mucho saber cómo están esos exámenes del paciente. Y como primer nivel tenemos acceso al laboratorio. Entonces, ¿qué evaluamos en los análisis bioquímicos o para qué nos sirven? Aquí vemos si el paciente, cómo anda su hemoglobina, si anda muy baja, si desarrolló una anemia. Recalcar que la anemia que el paciente puede desarrollar en esta etapa es una anemia secundaria. Por ende, vamos a trabajar mucho en decirle al paciente que esa anemia no la vamos a corregir con alimentos, ¿verdad? Porque si al paciente le dicen tiene anemia, acude rápidamente a alimentos que con alto contenido de hierro, mientras que en este caso no se va a corregir con la alimentación. También nos interesa conocer cómo está el ácido úrico, si ha desarrollado una hiperuricemia o no, para manejar nutricionalmente esto e indicar alimentos altos o bajos en purinas. También nos interesa conocer cómo están los triglicéridos, el colesterol, si ha desarrollado una dislipidemia. La dislipidemia que el paciente desarrolla no es precisamente por mala ingesta de alimentos. Acordémonos que es parte de la falla renal y puede ser secundaria también. También nos interesa conocer cómo está el azúcar, ¿verdad? La glucosa del paciente, si está controlada o no, entre otros. También vamos a evaluar el estado nutricional del paciente. ¿Mediante qué evaluamos al paciente? Índice de masa corporal, ya todos conocemos la fórmula del índice de masa. Evaluamos circunferencia de cintura y evaluamos el porcentaje de grasa mediante el aparato de bioimpedancia. También evaluamos la actividad física del paciente. Nos interesa conocer si es un paciente sedentario o no, qué tipo de actividad realiza, con qué duración, con qué frecuencia. Eso es importante en la parte del paciente renal porque normalmente casi llega comprometido, casi siempre llega comprometido el estado nutricional. Vamos a evaluar la historia alimentaria del paciente. ¿Qué vemos en la historia alimentaria? Si es alérgico, si es intolerante a algún alimento, su frecuencia de consumo, sus costumbres, sus culturas alimentarias. Recordémonos que en cada región hay una cultura y hay una costumbre alimentaria diferente. Entonces, hay que acoplarnos con la educación alimentaria a lo que el paciente cuenta, la accesibilidad del alimento que el paciente tiene. Entonces, la historia alimentaria es muy importante en este caso. Luego vamos a planificar la dieta, ¿verdad? En la planificación de la dieta calculamos peso ideal del paciente,
Calculamos peso meta del paciente si así lo requiere, ¿verdad? De acuerdo a cómo llegue el estado nutricional. Calculamos la cantidad de calorías y distribuimos los macronutrientes. Los macronutrientes, importante que conozcan como nutricionistas que se mantienen normales, carbohidratos al 55%, proteínas al 15% y las grasas de 25 a 30. Entonces, ¿son modificables estos macronutrientes en los pacientes renales? Sí, pero ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Luego vamos con educación alimentaria nutricional. La educación alimentaria nutricional en este caso es indispensable acoplarnos a la costumbre alimentaria del paciente. ¿Con qué trabajamos como nutricionistas en primer nivel de atención? Con la educación alimentaria. Es importante que eduquemos cómo debe de comer el paciente para que la enfermedad no siga avanzando, ¿verdad? De una manera rápida. Entonces, acordémonos que todo el paciente que llega malnutrido. Malnutrido porque no tiene un orden en cómo alimentarse. No lo conoce o lo conoce y no lo practica. Entonces, la educación alimentaria es muy importante. Y damos por último el seguimiento o la posibilidad del alta, ¿verdad? Ya lo veíamos en el caso, el seguimiento de acuerdo a condición del paciente. Luego vemos esta parte de la evaluación del estado nutricional y el plan para llegar al peso meta. Ya lo abordábamos en la parte, en la diapositiva anterior, ¿verdad? Donde calculábamos el peso ideal, se calculaba el peso meta, el requerimiento calórico, ¿verdad? Y ahí se determinaba ya todo su plancito nutricional para entregarle también un menú al paciente. Ahora, es el abordaje nutricional en las personas con enfermedad renal crónica en las primeras etapas o en los primeros estadios? Educación alimentaria nutricional es lo principal. ¿Qué abordamos en la educación alimentaria? Controlamos el estado nutricional, ¿verdad? ¿Cómo lo controlamos? Mediante esos seguimientos que le hacemos al paciente. Controlamos la presión arterial, ¿verdad? No chequeándosela como nutricionistas, ¿verdad? Sí conociendo los valores, cómo llega el paciente, pero también dando esas recomendaciones de los alimentos bajos en sodio, ¿verdad? Para que él sepa escoger el tipo de alimento y sepa preparar ese tipo de alimento. También vemos los cambios en la química sanguínea, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Vamos evaluando eso con la parte alimentaria. Abordamos la consejería sobre las 9 recomendaciones de la familia salvadoreña. Abordamos la consejería sobre recomendaciones de la alimentación para pacientes con enfermedad renal crónica y el apoyo de la actividad física según condición del paciente. Entonces, la educación alimentaria nutricional, hago énfasis, es nuestro deber y nuestro mayor logro como nutricionistas en primer nivel de atención, saber educar. Aquí hay un dato a tomar en cuenta sobre el manejo de macronutrientes y micronutrientes en enfermedad renal crónica. Pongo proteína, sodio y potasio. ¿Por qué los tres? Proteína, porque nos hablan de un paciente renal y es lo primero que nos imaginamos. ¿Qué voy a hacer con la proteína del paciente? ¿Qué voy a hacer con el sodio, verdad? O el potasio en este caso. Entonces la proteína no se restringe, se mantiene al 15%, ya que no hay un daño renal severo, ¿verdad? ¿Por qué no la restringimos en esta etapa? Acordémonos de que el paciente de por sí llega malnutrido. Malnutrido no quiere decir con desnutrición, puede llegar con obesidad también. Entonces es parte de una malnutrición. Y si yo vengo y le estoy restringiendo proteína, lo voy a llevar a que la enfermedad avance, puede ser más rápidamente. Entonces, ¿qué enfoco ahí? La educación alimentaria. Tiene que aprender a comer proteína, explicándole en qué consiste o qué alimentos son altos en proteína o de alto o bajo valor biológico, tomando en cuenta la ración adecuada. No solamente le digo al paciente,
no coma esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí hago un énfasis para médicos y nutricionistas. Trabajemos en conjunto, ¿verdad? Si no trabajamos en conjunto, no vamos a lograr el éxito del manejo del paciente renal, ¿verdad? Entonces, normalmente el paciente le hace caso al médico. Entonces, si el médico lo asusta diciéndole que no puede comer ciertos alimentos y se los enumera, entonces no vamos a lograr un éxito en la parte nutricional del paciente. Entonces, esto es muy importante. El trabajo en conjunto, apoyémonos como colegas para poder sacar adelante al paciente mismo. En la parte del sodio, aquí se limita, más no se elimina de la dieta diaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué trabajamos aquí? La parte de recomendaciones, enseñarle al paciente cómo preparar los alimentos, ¿verdad? Que utilice hierbas aromáticas, que no utilice en exceso condimentos. Recordemos que nuestra población acude a lo más fácil, a lo más práctico, ¿verdad? Más no a lo más adecuado. Entonces, hay que educarla para que sepa cómo preparar los alimentos. La base de una dieta, la base de una alimentación saludable es la preparación. Entonces, si solo lo hace por costumbre, porque así le explicó el familiar que tenía que cocinar, no, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro trabajo. Aquí también entra la parte de enseñar a cómo elegir alimentos bajos en sodio. Ejemplo, enseñarle a leer etiquetas, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a hacer con todos los pacientes porque hay pacientes analfabetas, ¿verdad? No vamos a estarle diciendo, mire, vaya a leer etiquetas a la tienda, ¿verdad? Donde va a comprar o adquirir los alimentos. No, pero sí podemos trabajar en la parte de cómo saber escoger mediante ejemplos de alimentos, ¿verdad? Escoger los alimentos que más se adecúen a su etapa. Y el potasio, ¿verdad? El potasio es un micronutriente importante en donde la dieta ayuda a brindar el contenido correcto de potasio. Aquí debemos de enseñar técnicas culinarias de cómo disminuir el potasio, ¿verdad? Ejemplo, el remojo y la doble cocción. Eso cuando los pacientes ya están en etapas más avanzadas, ¿verdad? Donde sí requiere la eliminación completa de potasio. Incluso hay pacientes en primer nivel que están en etapas iniciales y hay problemas de hipopotasemias o hiperpotasemias. Entonces es importante enseñarles estas técnicas culinarias para que también no solamente eliminemos, ¿verdad?, los alimentos de la dieta, sino que enseñarles a cómo prepararlos. Luego tenemos las recomendaciones de alimentación para paciente con enfermedad renal crónica en estas etapas. Aquí hay que tener una alimentación controlada en sodio, sazonar comidas con hierbas y especias naturales, sustituyendo el uso de condimentos artificiales, evitando el uso de saleros de mesa, evitar consumo de alimentos y bebidas procesadas, evitar alimentos en salazón, ejemplo, mariscos secos, carne seca o la oreada. Tener una alimentación controlada en potasio, evitando aquellos alimentos con alto contenido en potasio como chocolate, cacao, frutos secos, naranja, guineo, plátano, pera, melón y aguacate. Evitar el consumo de caldos. Es preferible comer los alimentos sólidos de las sopas como las verduras o los frijoles. Tener una alimentación controlada en fósforo. Es importante evitar alimentos con alto contenido de fósforo como lácteos altos en grasa, mantequilla de maní, semillas y frutos secos, bebidas a base de cacao y productos integrales. También es importante tener una alimentación controlada en proteínas, consumir 2 veces por semana alimentos como carne de res, pollo, pescado o huevo, y también recomendar la lectura de las etiquetas de los alimentos para conocer el contenido de sodio. Y otro dato de importancia es la actividad física en el paciente con enfermedad renal crónica. Aquí es importante evitar el sedentarismo, promover la integración familiar por medio de actividades físicas que sean recreativas o juegos familiares, mantener la actividad física dentro del hogar, realizar ejercicios tales como flexiones o extensiones de brazos,
recomendar incrementar poco a poco los ejercicios para evitar lesiones y no se recomienda realizar deportes que requieran una fuerza muscular intensa, ya que eso incrementa la presión arterial y el desgaste muscular. Ejemplos, caminatas o realizar bicicleta. Esto de acuerdo a condición del paciente, ¿verdad? Acordémonos que también nuestra población, la actividad que realiza, normalmente dicen, sí, los quehaceres de la casa, ¿verdad? Pero también se trasladan mucho en bicicleta o caminan bastante, entonces de ahí podemos apoyarnos para dar una buena orientación sobre la actividad física.